Bienvenidos a Historias Históricas, donde exploramos las crónicas del pasado para traeros relatos fascinantes y personajes memorables. Si os interesan los documentales históricos o sentís curiosidad por cómo vivían nuestros antepasados, este es vuestro sitio. Suscribíos y activad la campanita. Hoy nos adentramos en una ruta que no solo transportó mercancías, sino que también tejió un tapiz de culturas, religiones e ideas. ¿Listos para un viaje en la historia? Pues acompañadnos en esta travesía. Imaginad un camino que serpentea a través de desiertos interminables, sube montañas gigantes y cruza llanuras enormes. Amigos míos, estamos hablando de la Ruta de la Seda, una red comercial que durante siglos conectó el Imperio Romano con las dinastías chinas, cambiando el mundo conocido para siempre. Desde la lujosa seda china hasta las especias de la India, la Ruta de la Seda fue como un cóctel de culturas. Acompañadnos en este viaje alucinante mientras recorremos la Ruta de la Seda, descubriendo sus secretos y la huella imborrable que dejó en la historia de la humanidad. Para entender lo importante que fue la Ruta de la Seda, tenemos que remontarnos a una época en la que el mundo conocido estaba dividido en imperios lejanos. En Occidente, el Imperio Romano miraba con fascinación hacia Oriente: seda, especias, piedras preciosas, cosas que volvían locos de deseo a los romanos más importantes. Mientras tanto, en Oriente, la dinastía Han en China empezaba a tejer los hilos de una red comercial nunca vista. Cruzar desiertos infernales y montañas traicioneras era un reto solo para los más valientes. La Ruta de la Seda no surgió de la noche a la mañana, sino poco a poco, con intercambios comerciales que se hacían de vez en cuando. Se dice que el emperador Wu de la dinastía Han envió al general Shang Qian hacia Occidente para buscar aliados. Aunque la misión diplomática de Shang Qian no salió como esperaba, su viaje de 13 años abrió una ventana a Occidente. Al volver a China, el general trajo consigo historias de reinos lejanos y la posibilidad de hacer negocios con ellos. Este fue el primer paso para crear la Ruta de la Seda, un puente para el intercambio cultural, religioso y tecnológico. Los primeros viajes por la Ruta de la Seda no eran aptos para miedosos. Los comerciantes y aventureros se adentraban en lo desconocido, guiándose por las estrellas y su instinto. Tenían que enfrentarse a un clima brutal y a bandidos que acechaban en cada esquina. A pesar de los peligros, la promesa de hacerse ricos y la sed de aventura empujaban a aquellos pioneros a seguir adelante. La Ruta de la Seda era como un mercadillo gigante que se extendía por miles de kilómetros, conectando civilizaciones y culturas desde el lejano Oriente hasta el Mediterráneo. Este vasto corredor comercial no solo transportaba bienes materiales, sino también ideas, religiones y tecnologías. Desde la China de las dinastías llegaban las famosas sedas, que gustaban mucho por su suavidad y sus colores brillantes. La producción de seda era un arte meticuloso que involucraba la cría de gusanos de seda y el tejido de hilos finos en telas exquisitas. Estas sedas no solo eran apreciadas por su belleza, sino también por su durabilidad y versatilidad. Los nobles romanos y persas pagaban un dineral por estas telas, que se convertían en vestidos y tapices. La seda se convirtió en un símbolo de estatus y riqueza, adornando los palacios y las cortes de los poderosos. Las negociaciones comerciales eran complejas, y la seda a menudo se intercambiaba por oro, plata y otros bienes valiosos. Especias como la pimienta, el clavo y la canela, que venían de la India, llenaban el aire con sus olores increíbles. Estos aromas exóticos no solo eran apreciados por su capacidad para mejorar el sabor de los alimentos, sino también por sus propiedades conservantes y medicinales. Estos condimentos no solo servían para dar sabor a la comida, sino que también se usaban en medicinas y perfumes. Las especias eran ingredientes esenciales en la preparación de remedios tradicionales y en la creación de fragancias que capturaban la esencia de tierras lejanas. Y desde las montañas del Himalaya llegaban piedras preciosas, rubíes, zafiros, jades. Estas gemas eran extraídas con gran esfuerzo y transportadas a través de terrenos difíciles, añadiendo un toque de lujo y misterio a los mercados de la Ruta de la Seda, que adornaban las coronas de reyes y emperadores, despertando la envidia y la admiración a lo largo de la ruta. Los joyeros de la época creaban piezas maestras que reflejaban el esplendor y la opulencia de sus clientes,
utilizando técnicas avanzadas que se transmitían de generación en generación. De todos los productos que se vendían en la ruta de la seda era la reina. Se hacía en China con gusanos de seda, y su elaboración era un secreto muy bien guardado durante siglos. Cuenta la leyenda que una princesa china, al casarse con un príncipe de Occidente, escondió gusanos de seda y semillas de morera en su peinado. La seda china era un producto de lujo que todo el mundo quería. Su textura suave y colores vibrantes la convertían en un objeto de deseo. Era tan valiosa que se usaba como moneda de cambio en algunos negocios. Más allá de la seda, un festín de intercambios. La ruta de la seda era mucho más que un simple sitio para comerciar. Era un río de ideas, tecnologías y religiones que fluían entre Oriente y Occidente. La pólvora, inventada en China, llegó a Europa a través de la ruta de la seda, cambiando para siempre las guerras. El papel, otra invención china, se extendió por Occidente, haciendo que el conocimiento y la cultura se difundieran más fácilmente. Las religiones también encontraron en la ruta de la seda un camino para expandirse. Amigos, imaginen ser un mercader de Samarcanda, recorriendo la ruta de la seda con sus caravanas cargadas de sedas y especias. Durante el viaje, no solo se encontrarían con paisajes que cambian a cada paso, sino también con un montón de culturas, idiomas y creencias. En cada parada, en cada posada, se respiraba un aire diferente. Se escuchaban lenguas desconocidas, se probaban sabores exóticos y se aprendían costumbres ancestrales. Los mercaderes, esos viajeros curiosos, actuaban como auténticos embajadores culturales. Llevaban consigo no solo sus mercancías, sino también sus costumbres, sus historias y sus creencias. Este intercambio constante de ideas y experiencias fue enriqueciendo las culturas a lo largo de la ruta de la seda. La ruta de la seda no solo facilitó el intercambio comercial, sino que también propició un encuentro sin precedentes entre Oriente y Occidente. Un ejemplo fascinante de este intercambio cultural es la llegada del budismo a China. Originario de la India, esta religión viajó a lomos de camellos y en los corazones de los monjes budistas. El budismo, con su mensaje de paz y compasión, caló hondo en la sociedad china, convirtiéndose en una de las religiones más importantes del país. La influencia del arte budista se puede apreciar en la arquitectura, la escultura y la pintura china hasta el día de hoy. Occidente también recibió con los brazos abiertos la influencia oriental. La seda, además de vestir a la nobleza romana, inspiró nuevas modas y diseños textiles. Aunque el apogeo de la ruta de la seda terminó hace siglos, su legado sigue vivo en el mundo actual. Las ciudades que florecieron a lo largo de la ruta de la seda, como Xi'an, Samarcanda o Estambul, conservan en sus calles y monumentos la memoria de aquellos tiempos de esplendor. Sus bazares, mezquitas, templos y carabasares nos transportan a una época en la que el mundo se abría a nuevas posibilidades. Hoy en día, la ruta de la seda no es solo un recuerdo del pasado, sino también una fuente de inspiración para el futuro. La ruta de la seda nos enseña que la verdadera riqueza reside en la diversidad, en el intercambio de ideas y en la construcción de puentes en lugar de muros. Hasta ahora, hemos hablado de la ruta de la seda en general, imperios, mercancías, culturas. Pero detrás de estas grandes palabras se escondían miles de historias personales, de hombres y mujeres que recorrieron este camino y lo llenaron de vida. Imaginen, amigos, la cantidad de personajes fascinantes que debieron cruzarse en la ruta de la seda. Mercaderes astutos con el don de la palabra, buscando la mejor ganga en cada parada. Monjes errantes, compartiendo sus enseñanzas y buscando la iluminación en tierras lejanas. La ruta de la seda era como un imán que atraía a soñadores, aventureros y buscavidas de todos los rincones del mundo. Pónganse por un momento en la piel de un mercader de la ruta de la seda. Tras meses de preparativos, por fin se ponen en marcha con la caravana. Decenas de camellos cargados con sedas, cerámicas y especias, guiados por hombres que conocen el camino como la palma de su mano. El viaje será largo y lleno de peligros. Tendrán que enfrentarse a tormentas de arena, a bandidos que acechan en los pasos de montaña, a la soledad abrumadora del desierto. Pero a pesar de las dificultades, el mercader no se deja amilanar
lo impulsa la sed de aventura y la posibilidad de hacer fortuna en tierras lejanas. En el vasto y misterioso desierto, bajo un cielo estrellado, se tejen historias que desafían el tiempo y la lógica. La Ruta de la Seda, como todo gran escenario de la historia, está envuelta en un halo de misterio y leyenda. Este antiguo corredor comercial no solo conectaba Oriente y Occidente, sino que también era un crisol de culturas, ideas y, por supuesto, mitos. Historias que se contaban de boca en boca alrededor del fuego, alimentando la imaginación y el temor a partes iguales. Los mercaderes y viajeros compartían relatos de criaturas fantásticas, de espíritus guardianes del desierto y de ciudades invisibles que solo se revelaban a los más valientes. Se hablaba de ciudades legendarias que se alzaban en medio del desierto, repletas de tesoros y gobernadas por reyes poderosos. Estas urbes, según las leyendas, eran tan ricas que sus calles estaban pavimentadas con oro y sus palacios decorados con piedras preciosas. Una de las leyendas más conocidas es la del monje budista Xuanzang, quien en el siglo VII recorrió la Ruta de la Seda hasta la India en busca de los textos sagrados del budismo. Su viaje no solo fue una búsqueda espiritual, sino también una odisea llena de peligros y descubrimientos. Aunque es difícil separar la realidad de la ficción en estas historias, lo cierto es que la Ruta de la Seda era un lugar donde lo extraordinario podía suceder. En sus mercados bulliciosos se encontraban comerciantes de todas partes del mundo, intercambiando no solo bienes, sino también historias, conocimientos y sueños. La Ruta de la Seda sigue siendo, hasta hoy, un símbolo de la conexión humana y del poder de la imaginación. El eco de la seda en un mundo globalizado. Un viaje que nos lleva a través del tiempo y el espacio, explorando cómo una antigua red de rutas comerciales ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por la Ruta de la Seda. Un viaje que comenzó hace miles de años y que aún resuena en nuestro mundo moderno. Un viaje que, aunque nos ha llevado por desiertos infernales y montañas gigantes, también nos ha mostrado la belleza y la diversidad de los paisajes que conectan Oriente y Occidente. También nos ha mostrado la increíble capacidad del ser humano para conectar, comerciar e intercambiar ideas a pesar de las distancias y las diferencias culturales. En estos antiguos mercados se forjaron relaciones que trascendieron fronteras y lenguajes. La Ruta de la Seda no fue solo una red comercial, sino un canal vital para el intercambio de bienes, conocimientos y culturas. Los objetos que se comerciaban no solo tenían valor material, sino también simbólico y cultural. Fue un crisol de culturas, un hervidero de ideas y un puente entre Oriente y Occidente. Los eruditos y pensadores de diferentes civilizaciones se reunían para compartir sus conocimientos, enriqueciendo mutuamente sus culturas, y un puente entre Oriente y Occidente. Esta conexión permitió el flujo de ideas, tecnologías y creencias que moldearon el mundo tal como lo conocemos hoy. Imaginen, la seda china vistiendo a emperadores romanos, un símbolo de lujo y sofisticación que cruzó continentes para llegar a las cortes europeas. Las especias de la India aromatizando las mesas de la nobleza europea, transformando la gastronomía y los hábitos culinarios de todo un continente. El budismo floreciendo en tierras chinas, llevando consigo enseñanzas y prácticas que influirían profundamente en la espiritualidad y la cultura de la región. Un auténtico intercambio global, siglos antes de que se inventara la palabra global. La Ruta de la Seda fue, en muchos sentidos, la primera red global de intercambio. Aunque hoy en día la Ruta de la Seda solo existe en los libros de historia, su legado sigue vivo. Los museos y las investigaciones continúan revelando nuevos aspectos de esta fascinante red de rutas. En un mundo cada vez más interconectado, donde las distancias se acortan gracias a la tecnología, podemos ver reflejos de la Ruta de la Seda en nuestras propias redes de comunicación y comercio, donde la tecnología acorta las distancias, permitiendo que las ideas y los productos viajen a una velocidad inimaginable en tiempos antiguos. La Ruta de la Seda nos recuerda la importancia del diálogo, el intercambio cultural y la cooperación entre los pueblos. Estos valores son tan relevantes hoy como lo fueron hace milenios, y la cooperación entre los pueblos. A través de programas de intercambio cultural y cooperación internacional, seguimos construyendo puentes que nos unen. Y quién sabe, amigos, quizás en el futuro, nuevas rutas, ya sean físicas o digitales,
emerjan para seguir conectando al mundo de maneras que aún no podemos imaginar. Nuevas rutas, ya sean físicas o digitales, se abran paso para seguir conectando al mundo, facilitando el intercambio de ideas y bienes en una escala aún mayor. Se abran paso para seguir conectando al mundo y escribiendo nuevos capítulos en la historia de la humanidad. Cada conexión, cada intercambio, es una nueva página en nuestra historia compartida y escribiendo nuevos capítulos en la historia de la humanidad. La innovación y la colaboración seguirán siendo las claves para nuestro progreso colectivo. Hasta la próxima aventura histórica. Sigamos explorando, aprendiendo y conectando, tal como lo hicieron nuestros antepasados en la Ruta de la Seda.